Me queda bien con los familiares. ¿Se fueron o están aquí hoy? Gloria al Señor. Y yo me gozaba la semana pasada porque nosotros hace varios años que hemos estado en la palabra profética de los últimos tiempos, en la palabra profética de la venida del Señor. Desde hace un año estamos en la palabra profética de la venida del Señor. Exactamente el 2013. El 2013, cuando Dios nos reveló con respecto a la venida del Señor un poquito más, nos dio luz, pues. Nos dio luz de la venida del Señor. Nosotros nos metimos en la venida, nos metimos en el texto. Entendimos el Apocalipsis. Una cosa impresionante, increíble, que yo pensé que nunca me iba a suceder. Aprender el Apocalipsis, aprender a leer Apocalipsis. Hermano, yo nunca leí Apocalipsis, porque yo no sabía leer Apocalipsis, porque nadie me enseñaba a leer Apocalipsis. Yo estudié, incluso teología, formalmente. Yo estudié en la Asamblea de Dios de Venezuela. Yo estudié en el Instituto Central de las Asambleas de Dios de Venezuela. Es más, yo estudié interno. De paso, que es la modalidad más agresiva. Yo me iba 2 meses en febrero y en agosto. En febrero y en agosto. Yo me iba 2 meses para Barquisimeto y me internaba en el instituto allá en Barquisimeto. Me internaba 1 mes completico viendo lo que llamaban ellos el breve. El breve es una modalidad que uno llegaba como alumno y se internaba 1 mes. En 1 mes le daban a uno yo no sé cuántas materias y eran materias de alto nivel y muy organizado, muy bien organizado. Y la enseñanza muy poderosa en todo, pues, lo que ellos, las materias que ellos daban, todo. Y uno aprendía, pues, bastante. Uno aprendía, pues, lo que cabe, pues, uno aprendía bastante. Y yo estudié ahí en ese instituto. ¿Entiendes? Aún así, yo no sabía leer Apocalipsis, porque estando allá en el instituto, cuando nos tocaba Apocalipsis, cuando nos tocaba la materia de Apocalipsis, los maestros no me convencían. ¿Entiendes? Porque empezaban a hablar disparates que yo no entendía, porque yo veía que era un disparate. Una vez yo le dije a un pastor, las cosas tienen que cerrar, pastor. No puedes decir una cosa que no cierre. Todo lo que tú hablas tiene que cerrar. La escritura es perfecta y la misma escritura se explica ella misma. ¿Cómo se explica? Tú lees una cosa aquí, pero finalmente sigues leyendo y encuentras la forma de que todo eso se explique. No sé si me estoy explicando. Alguien dijo en otras palabras que la Biblia es su propio intérprete. Toda la Biblia se interpreta ella misma. Las cosas tienen que cerrar. Tú no puedes decir una cosa que quede al aire. Por ejemplo, los hermanos explicaban que, tú sabes que los evangélicos y muchos hermanos tienen el asunto de que cuando un hermano se muere se va para el cielo. No, que el hermano se murió y se fue para allá para el cielo con el Señor paraíso. Señor Jesús. Porque se murió el hermano fulano y el hermano fulano se fue para el cielo. Entonces eso no cierra. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo es? ¿Pero por qué eso no cierra, pastor? Porque no hay un registro en la Biblia que diga que hay un hermano en el cielo. Vamos a empezar por ahí. Número 2. Los hermanos, para llegar al cielo, el hermano tiene que ser transformado. Y ningún muerto ha sido transformado, porque los muertos, los cuerpos de ellos, sean hermanos o no, están enterrados, están pudriéndose ahí en la tierra. No sé si alguien me está entendiendo. Amén. Entonces, si no ha sido transformado, ¿cómo llegó ya al cielo? Si no ha sido transformado, ¿cómo llegó al cielo? Entonces, tú empiezas a explicar. Entonces ellos empiezan a decirte, no, lo que pasa es que cuando el Señor venga, ellos van a venir con el Señor. Los muertos van a venir con el Señor. Sí, cuando el Señor venga, los que murieron, ellos vienen con el Señor. ¿Y cómo van a venir con el Señor? Si la Biblia dice textualmente que Él en las nubes los llama. Si la Biblia dice que Él está en las nubes y llama a los muertos. Dice, y el mismo Dios con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, ¿me entiendes? Los va a llamar. Si los llama, ¿cómo es que vienen con Él si los está llamando? Es un teatro entonces. Entonces Él dice, no, es que ellos vienen con Él, pero ellos vienen con Él, su espíritu viene con Él, pero su cuerpo está abajo. Él llama es al cuerpo, ay, qué mantequilla. Y si Él llama es al cuerpo y el espíritu viene con Él, ¿por qué la Biblia no dice eso? ¿Por qué tú lo estás diciendo? Porque la Biblia no lo dice. ¿Me entiendes? Esas son cosas que no cierran. ¿Cuántos me están entendiendo? Que no cierran, ¿me entiendes? Entonces ellos creen esas cosas. Entonces, claro,
Yo, por ejemplo, yo cuando llegué a la clase de Apocalipsis en el instituto, yo entendí rápidamente, me di cuenta que ellos no sabían nada. Rápidamente. Lo que ellos empezaron a hablar, una vez interrumpí a un maestro y le expliqué, porque el maestro estaba hablando de los 144.000, que es judío. Yo le digo, hermano, lo que pasa es que hay dos listas de 144.000 ahí en la Biblia. La lista de los 144.000 que aparecen en el capítulo 14 no es la misma lista del 7. La lista del 7 son judíos, pero la lista del 14 no son judíos. La lista del 7 están en la gran tribulación, pero la lista del 7 están en el cielo, pero la lista del 14 están en el trono. ¿Entiendes? Entonces empecé a explicar, una vez, pero me vine allá sin saber nada. Pero fue hasta el 2013, que en el 2013, cuando los hermanos, esto de la editorial Árbol de Vida, creo que se llama, los hermanos nos explicaron, fue que entendimos. Se nos vino una luz. Entendimos. Por fin, gloria al Señor. Amén. Y de ese vez, del 2013, nosotros hemos ido caminando en la profecía. Por ejemplo, una cosa que entendimos en el 2013 y fue la punta de lanza y nunca más se nos olvidó. Y entendimos claramente por la palabra de que una de las señales para que Cristo vuelva es que aparezca el anticristo. El anticristo tiene que aparecer para que Cristo venga, caballero. Si el anticristo, hasta que el anticristo no aparezca, Cristo no viene. Eso está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Dice claramente el apóstol Pablo que el Señor no va a venir hasta que no aparezca el hombre de pecado y se manifieste y se dé a conocer, dice el texto, lo lee en su casa, dice que tiene que darse a conocer el anticristo. ¿Cómo se da a conocer el anticristo? Bueno, el anticristo nosotros sabemos porque el mismo texto lo dice también de Tesalonicenses, y lo dice también Mateo 24:15, y lo dice también, lo dice toda la Biblia. Dice claramente que y lo dijo Daniel también en todos sus escritos, que el Apocalipsis se da a conocer profanando el templo judío. El anticristo tiene que profanar el templo judío. Ese templo el anticristo tiene que profanarlo. Esa es la forma que se da a conocer. Cuando usted vea que entra un hombre al templo judío y lo profana y dice, yo soy Dios, cuando ese hombre agarra una estatua de él, escuche bien lo que le estoy diciendo, ese hombre va a venir y va a entrar en el templo judío, va a agarrar una estatua de él y la va a meter dentro del templo judío. Grábese esto. Y va a decir, yo soy Dios. Y va a mandar a parar el sacrificio que estén haciendo allí y los rituales que estén haciendo allí. Lo va a mandar para paren eso allí. Es más, vamos a cambiar la fiesta. De ahora en adelante las fiestas no son así. De ahora en adelante van a tener que sacrificar un cochino y yo soy Dios. De ahora en adelante yo soy Dios. Y va a poner una estatua de él dentro del templo. Cuando aparezca ese personaje y haga eso, ya usted sabe que es el anticristo. Amén. Amén. Entonces, cuando usted sabe que ese es el anticristo, usted dice, entonces quiere decir que ya el Señor, ahora sí, en cualquier momento viene el Señor. En lo que eso suceda, ¡pum!, viene el Señor. Y Dios empieza a arrebatar su iglesia. Quiere decir que cuando eso suceda, usted tiene que estar preparado. ¿Cuántos están preparados? Amén. ¿Qué es estar preparado? ¿Qué es estar preparado? No métese con nadie, no hace nada malo, es verdad, eso también. Pero ¿qué es estar preparado? Según el contexto de Pedro, que acabamos de leer los capítulos 1 y 2 de Pedro, ¿qué es estar preparado? Haber sido constituido como piedras vivas y estar siendo edificado como casa de Dios. Amén. Haber sido constituido como piedras vivas y edificado como casa de Dios. Por eso es que, y ese es el trabajo de la iglesia, el trabajo de los pastores, los maestros, los profetas, guiar a los hermanos a esa preparación, ¿me entiendes? Guiar a los hermanos para que estén preparados. Porque ¿qué pasa si los hermanos no están preparados? ¿Y cómo van a estar preparados los hermanos allí con Rodney Chávez en Colombia, diciendo que viene un hallamiento y hablando de otras disparates que no es lo que dice la Biblia? ¿Usted cree que los hermanos ahí están preparados? ¿Cómo van a estar preparados si no saben ni siquiera dónde están parados? Hello. Entonces, primer y principal, para estar preparado, tiene que estar en un lugar donde se esté leyendo la palabra. Va a empezar por ahí. Por eso es que, mire, si usted alguna vez coqueteó por allí en otro lado, no se quede en ninguna parte. Está loco, esos hermanos están locos. No están preparados. Y el que se quede ahí va a estar igual que ellos, loco, sin prepararse. Gloria al Señor. Vaya a un lugar donde Dios esté usando hermanos para prepararlo. No digo aquí, Dios debe estar usando hermanos en otra parte. Lo que hay que encontrarlo con una lupa, pero hay que encontrarlo.
Amén, o sea, amén. Bien difícil, gloria al Señor. Yo casi llego allá a la conclusión de que no hay. Pero yo voy a decir por amor y por humildad que sí hay. Pero casi yo estoy convencido de que no hay. Pero voy a decir que sí hay. Yo casi creo que no hay. Yo no sé qué es lo que piensa usted, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, cuando usted ve a ese caballero entrar, ahorita, en este momento, número 1, el templo no está construido, ni siquiera está construido. Quiere decir que tienen que construirlo. Alguien dijo en una oportunidad, bueno, ese templo se va a construir por tercera vez. Bueno, a lo mejor por cuarta vez. Ese templo fue remodelado por el rey Herodes. Cuando Jesucristo vino, es el templo que encontró Jesucristo, ese templo había sido construido por Herodes el Grande. Quiere decir que ese templo había sufrido su tercera construcción ya cuando vino Cristo, porque ya Herodes lo había construido, lo había reconstruido. Entonces, ese templo ahorita no está construido. Entonces quiere decir que ese templo tiene que construirlo para que se pueda cumplir la profanación. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces 2 cosas tienen que suceder. Tienen que construirse el templo y número 2, tiene que aparecer el personaje. El personaje ya apareció. Claro, el personaje ya apareció sin ninguna duda. Y por todos los seguimientos que hemos estado haciéndole, claro, apareció el personaje. Empezó a demostrar características. Este personaje que está en la palestra ahorita, empezó a demostrar características de que es el anticristo. Y la última, la acaba de manifestar hace como 3-4 semanas. Hace como 3-4 semanas este caballero construyó su estatua, su propia estatua, estando vivo. Construyó una estatua dorada de 4 metros, punto yo no sé qué, caballero, y la tiene en Nueva York en su propio campo de golf. Dígame usted, ¿qué hombre, a qué presidente de Estados Unidos usted conoció que haya hecho su propia estatua dorada y la tenga ahí como... ¿Qué cree usted que va a hacer con esa estatua? Además que este caballero, Donald Trump, de hace varios años, él de hace como 2 años para acá, él tiene una obsesión por las estatuas. Las presenta en sus redes, en sus cuentas. ¿Alguien me está siguiendo? No, porque siempre uno encuentra algunos hermanos con un amor por Donald Trump. Los hermanos, entonces se le hace difícil entender la revelación, ¿me entiendes? Porque tienen amores por ese tipo de personas. Entonces se le hace difícil entender la revelación, porque tienen amores, tienen amores, aman al diablo. Yo vi esa película, se llama Durmiendo con el Enemigo. ¿Usted no la vio? Se llamaba así. Sí, aman al diablo y no se han dado cuenta. Sí, como el hermano ahorita que yo... Hermano, que la otra vez lo tranqué de mi teléfono, porque me viene a hablar bien de Donald Trump. Hermano, por favor. Acaba de matar 300 niñas en un edificio. Acaba de bombardear y asesinar más de 4,000 iraníes que no se estaban metiendo con él. Acaba de mandar preso a 250 venezolanos por una cárcel por allá, desterrarlos, que hasta los violaron por allá. Acaba de secuestrar, no ya para hablar de la secuestro del presidente, eso no le interesa a usted, porque usted como no gusta ver, acaba de hacer. Y tú me vas a decir a mí que es bueno, que es cristiano, que es de Dios. Bueno, por favor, y tu ceguera no te hace inocente, estás siendo juzgado por Dios. Dios te va a juzgar. Tu ignorancia no te va a hacer inocente. Delante de Dios no. Delante de Dios no. Eso dice que nosotros tenemos que apartarnos de toda maledicencia. El caballero tiene una obsesión por las estatuas. Las presenta en sus cuentas. Estatuas, ¿no? Con la cara de él. Y en estos días, hace como 4 semanas, erigió su propia estatua, caballero, dorada, en su campo de golf en Nueva York, caballero, y la vendió como una imagen para todo el mundo. Y lo más tremendo del caso es que había un rabino judío y un pastor protestante, hicieron la ceremonia de la inauguración de la estatua. ¿Qué te parece? El asunto de esto es que la Biblia dice que esta estatua del anticristo va a ser avalada por un falso profeta. Por un falso profeta que indiscutiblemente tiene que ser judío. Falso profeta judío, porque cuando la Biblia habla del falso profeta en Apocalipsis capítulo 13, dice que este falso profeta sale de la tierra, refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose a Israel. Dice que el profeta, porque cuando en Apocalipsis 13 habla de 2 bestias. La primera bestia es el anticristo, que dice que la vio salir del mar. Esa bestia sale del mar. Y la segunda bestia es el falso profeta, y dice que esa bestia sale de la tierra. Esa bestia es un falso profeta judío.
va a salir, hay que se lo estoy diciendo de una vez para que lo vaya sabiendo también, y, vaya a seguir, y siga creyendo, va a salir en estos días un profeta judío que va a respaldar a Donald Trump. No es cualquier persona, porque la Biblia dice que hace milagros. Va a ser un profeta judío que hace milagros. Ya están saliendo. Hay unos profetas judíos con cierta fama y escondida ahorita en Israel. ¿Tú sabías eso? Por ejemplo, hay un profeta judío, un rabino judío ahorita, que oró en la sequía del 18 para que lloviera, y llovió. Y lo curioso del milagro es que es un milagro parecido al de Elías. Y parecido a los milagros que aparecen en la Biblia, que va a ser el falso profeta. En cualquier momento va a aparecer un profeta judío, grábese eso, judío, que va a respaldar a Donald Trump. Ahorita Donald Trump, como cosa que no es inocente, está respaldado por todos los judíos, hermanos. Lo aman, están en sus mejores amores. Nunca habían tenido amores tan tremendos. Incluso ellos contra el mundo están ahorita, ellos contra el mundo. Ellos votan por los bloqueos. Ellos votan ellos hacen lo que les da la gana. Israel y Estados Unidos. Y ya forman un binomio. Porque incluso ya cuando se menciona en las redes se dice Israel, Estados Unidos contra fulano. Israel, Estados Unidos contra. Ya lo mencionan a los dos, ¿me entiendes? Porque es un binomio lo que están formando. Porque la Biblia dice que el anticristo hace un binomio con un profeta judío. Ese binomio, ese falso profeta es un personaje judío. Y ese falso profeta va a levantarse en cualquier momento en estos días. Entonces, en estos días usted va a ver cómo Israel logra lo que está buscando en el Medio Oriente, que es la conformación de la. Ellos están buscando básicamente, en primer lugar, los derechos legales sobre el monte Moriah, que es donde debe construirse el templo. El monte Moriah, que es donde debe estar construido el templo judío. No lo ve, no te ve. Ok. El monte Moriah, que es donde debe estar construido el templo judío. Gracias, hijo, pero ahorita no, me pone la cortina después. El monte Moriah, que yo te aviso, el monte Moriah, que es donde debe estar construido el templo, es un territorio, es una montaña, es un lugar donde está construido el templo, donde estaba construido el templo. Ese monte, hay un problema con ese monte, y es que ese lugar está legalmente bajo la jurisdicción de Cisjordania. No está en las manos de Israel, sino de los palestinos. ¿Me está entendiendo? Tienen ese tremendo problema. Para ellos poder construir el templo tienen que sacar a Cisjordania del camino. Por eso es que ellos están avanzando, y esa guerra contra el Líbano, contra Palestina, contra Gaza, ellos están tomando el territorio para poder construir el templo. El templo ya lo tienen preconstruido, a punto de salir ya con el templo ya. Lo que pasa es que les falta tener el monte Moriah, por eso es que están avanzando. Ellos necesitan desmayar a Irán, porque Irán es el principal, la fortaleza de Cisjordania, del Líbano, está en Irán. Irán es el que le da fuerza a todos esos países. Por eso es que Israel y Estados Unidos se lanzan en una guerra sin son ni ton contra Irán. Y usted dirá, pero ¿por qué ellos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema contra Irán? Bueno, entonces ellos inventan que Irán amenazó a Israel, que lo iba a desaparecer del mundo. Bueno, pero ellos no son amigos. Ellos no son amigos, y claro que se van a amenazar. O sea, ellos están como, oh Señor Jesús. Un amigo mío que era policía, entonces cuando él era policía, él hacía que él le pasaba por el cerca, cuando llevaban los presos para el comando, él le pasaba cerca a los presos y hacía que los presos lo tropezaran. Cuando los presos lo tropezaran, él decía, ay, este preso me buscó de pegar, y pum, para caerle a golpe al pobre muchacho. ¿Qué te parece? Así está Israel y Estados Unidos. Acusaron a Irán, cuando Irán se defendió hablando, entonces acusaron a Irán de que Irán quería destruir a Israel. Lo cierto es que formaron una guerra con Irán sin son ni ton. Parece que fuera una guerra sin son ni ton, pero no, si tiene son y ton. Ellos están buscando el monte Moriah. El anticristo necesita ese monte para construir el templo, para profanarlo. Porque el anticristo tiene una obsesión con ese templo.
El anticristo cree que profanando ese templo le gana uno a Dios, y es mentira, porque ya Dios no está en ese templo ni está en ese monte. ¿Dónde está Dios? Aquí. ¿Qué es lo que somos nosotros? La construcción de Dios está aquí. Amén. Mientras Él está buscando el monte Moriah, Dios está construyendo la nueva Jerusalén aquí entre nosotros. Aleluya. Nosotros somos la piedra de la nueva Jerusalén. Ya hay una nueva Jerusalén, pero ellos no saben, porque esa revelación es para nosotros. No, amén, o sea, amén. Entonces ellos están buscando la vieja Jerusalén. Esa vieja Jerusalén no existe, no sirve. Lo que sirve es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén somos nosotros. O somos los piedra viva en esa nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Eso quiere decir que en los próximos días, aunque usted no lo crea o no lo entienda, Estados Unidos e Israel deben desmayar a Irán. Para poder hacer lo que ellos quieren hacer en el Medio Oriente, ellos van a tener que desmayar a Irán. Parece que usted ve la noticia por las redes, que si Estados Unidos se rindió, que si Estados Unidos no, que si Irán está ganando, que si Estados Unidos va a hacer, que si van a hacer un alto al fuego. Hermano, ¿cómo Estados Unidos va a hacer un alto al fuego contra Irán? Si esa guerra la empezaron fueron ellos. No sé cómo explicarle esto. Una guerra que ellos empezaron, una guerra que ellos iniciaron. O sea, ¿quién te dice a ti que ahora ellos van a acordar? ¿Acordar qué, hermano? Ellos empezaron esa guerra con un objetivo, tienen que lograr ese objetivo. Y lo van a lograr, ese objetivo. Tienen que desmayar a Irán. Desmayando a Irán, tienen a Cisjordania. Teniendo a Cisjordania y a Palestina, a Gaza, al Líbano, tienen el monte Moriah. Teniendo el monte Moriah, construyen el templo. Y construyendo el templo y profanándolo. En lo que él construye el templo, lo va a profanar. ¡Pum! Se va a montar a profanarlo y a decir, yo soy Dios. Caballero. Y en lo que usted vea eso, usted va a decir, wow, ahora sí es verdad. Cuando usted vea eso, usted dice, no, este sí, ahora sí se dio a conocer. Entonces te va a decir, si se dio a conocer, entonces te va a decir, entonces Cristo viene ahorita. Entonces se va a cumplir la palabra. Entonces Dios quiere que usted sea una piedra viva. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Dios quiere que usted sea una piedra viva y que esté sobre una esperanza viva. Y Dios quiere que usted esté, gloria al nombre del Señor, montado sobre eso. Dios quiero que esté siendo edificado como la nueva casa de Dios, la nueva Jerusalén. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso nosotros tenemos que trabajar. Amén. ¿Cuántos van a trabajar en eso? Amén. Gloria al Señor. Pedro sigue diciendo en el capítulo 2, a la altura del versículo 13, Pedro sigue diciendo, por causa del Señor. ¿Por causa de quién? Del Señor. Ajá. Voy a repetir otra vez. Pedro sigue diciendo, por causa del Señor. Palabra viva es esta. ¿Por causa de quién? Del Señor. No, otra vez voy a decir. Sigue diciendo Pedro como sigue diciendo. Dice, por causa del Señor. Dice, someteos a toda institución humana. ¿Qué dice? Someteos a toda institución humana. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. ¿A quiénes? Como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como capa para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, es decir, a cada hermano, temed a Dios y honrad al Rey. Gloria al Señor. Usted sabe que todos los apóstoles escribieron en este punto, todos los apóstoles escribieron lo mismo. Incluso cuando Pablo escribió a Tito, cuando escribió a Timoteo, cuando Pablo y ahora Pedro, todos escribieron lo mismo. Que nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. Y eso debemos hacerlo por causa de quién. ¿Por causa de quién tenemos que hacerlo? Por causa del Señor. Sujetarnos a nuestras autoridades. No le queda bien a un hermano estar en contra de las autoridades, de los gobernantes. No le queda bien, hermano. Mucho cuidado con eso. No nos queda bien a nosotros.
nosotros por causa del Señor. ¿Por causa de quién? Del Señor. Debemos sujetarnos a nuestras autoridades por causa del Señor. No es por causa de otra cosa, sino por causa del Señor. Dios nos está juzgando. Amén. No nos queda bien estar nosotros en cosas en contra de los gobiernos. No nos queda bien estar nosotros en cosas en contra de los gobiernos. Repito, no nos queda bien, no es para nosotros. Amén. Criados, está sujeto en todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos, comprensivos, sino también a los perversos. Porque esto es gracia si alguno por tener conciencia de Dios sufre aflicción, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es gracia delante de Dios. Si usted sabe que está sufriendo por algo, si usted sabe que está sufriendo, entonces más rápido debe portarse bien. Más rápido debe portarse bien para que ese sufrimiento le sirva como una bendición. No, amén o sea amén. Porque si usted se porta mal, si usted está sufriendo y se porta mal, entonces ¿qué gracia va a tener? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pues para esto fuiste llamado. Gloria al Señor. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le injuriaban no respondía con injuria, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba a todo aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre él, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriladas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Usted sabe que la mayoría de los cristianos muchos cristianos no están de acuerdo con el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es muy importante en la economía de Dios. El sufrimiento es muy importante. Primero porque nosotros estamos siendo juzgados. Como nosotros estamos siendo juzgados, entonces una parte de ese sufrimiento nos sirve para el perdón y para nuestra justificación. Muchas cosas que nosotros padecemos, que nosotros sufrimos, Dios la permite por razón de que nosotros estamos siendo juzgados. Dios la permite para que podamos ser glorificados, para que podamos pasar el tribunal de Cristo y salvar nuestras almas. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. El texto a partir del capítulo 14, el verso del capítulo 13, a partir del verso 14 dice: pero aun si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre a presentar defensa ante todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y temor, teniendo buena conciencia, para que en lo que hablan mal de vosotros sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y les proclamó a los espíritus que estaban en prisión, los que antiguamente desobedecieron, cuando una vez esperaban la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas salvos por el agua. Esta os salva ahora a vosotros, como anticipo en el bautismo, no quitando la inmundicia de la carne, sino como petición de una buena conciencia a Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo,
hasta la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí está algo bien interesante. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y les proclamó a los espíritus que estaban en prisión. Este otro texto que narra el episodio de que Cristo testificó en los 3 días antes de resucitar, testificó a los espíritus que estaban en las prisiones, los espíritus que estaban encarcelados. Aquí habla de espíritus que estaban en prisión. Estos espíritus, por supuesto, no eran espíritus humanos, eran espíritus angélicos. Estos espíritus tienen que haber sido espíritus de los ángeles que fueron descarriados, los ángeles que cayeron y que están presos en el Tártaro, que están presos en las profundidades, del abismo. Estos espíritus a quienes Cristo testificó, con quienes Cristo se encontró antes de subir del sepulcro a los 3 días, Jesucristo bajó a las profundidades de la tierra y profetizó a estos espíritus que están presos en esas cárceles en el Tártaro, y que están presos allí, que fueron sepultados allí también por el diluvio. Parece que el diluvio también sepultó a estos espíritus, donde se salvaron 8 almas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, son las 8 almas que se mencionan acá. Pero estos espíritus quedaron presos allí. A estos espíritus fue que Cristo testificó. Fíjese todo lo que tiene que ver con la muerte de Cristo. Fíjese todo lo que la resurrección y la salvación tan grande que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una salvación grande, hermano. Amén. Gloria al Señor. Que fue hecha por el mismo Cristo en su muerte. Que murió y fue capaz de bajar incluso hasta el Tártaro. Hasta el Tártaro, ¿cómo es? Tártaro, que dice que es el lugar más profundo que hay en el abismo, donde están presos estos ángeles, a testificar estos ángeles acerca de su salvación, acerca de la venida y lo que había hecho para nosotros. Por eso es que nosotros la muerte no puede retenernos, porque nosotros fuimos salvos ya por Cristo, por la muerte de Cristo, la muerte maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, aleluya. Aleluya. Dice, porque Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo sentir, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Una cosa clave del sufrimiento y que nosotros tenemos que aceptar, hermano, es que el sufrimiento termina con el pecado, vence el pecado. Amén. Usted sabe que nuestro bienestar colabora con el pecado. Nuestro sufrimiento lo domina, lo vence. Entre más bien usted, más posibilidades tiene de pecar. Entre más mal está por algunas situaciones, menos posibilidades tiene de pecar. ¿Aló? Amén. Eso es lo que dice aquí cuando dice que los padecimientos, porque por eso es que dice bueno, vea. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Cristo venció la carne y terminó con el pecado. Nosotros debemos aceptar los sufrimientos, porque los sufrimientos y las situaciones que a nosotros nos pasan, pues de alguna manera vence también el pecado que está en nosotros. Amén. Por eso a veces tenemos que aceptar cosas. Hermano que dice, no, yo no acepto esto, yo no acepto aquello, yo no acepto ninguna enfermedad, yo no acepto nada. Hay cosas que tenemos que aceptar, hay cosas que tenemos que pasar. Tenemos que pasar dándole gloria a Dios. Y esos pequeños sufrimientos y esas cosas que pasamos son necesarias para nuestro vivir en santidad, para nosotros estar bien. ¿Cuántos han entendido eso? Por eso es que usted ve que los más viejos, los más jóvenes siempre pecan más que los más viejos. Nosotros los más viejos, entre más viejos estamos, menos posibilidad tenemos de pecar. Entre más joven estamos, más pecamos. ¿Aló? Porque entre más fuertes estamos, más pecamos. Entre más débiles estamos, menos tenemos posibilidades de pecar.
Por eso es que muchas hermanas que son ya mayores, ancianas, las iglesias después se creen una gran cosota de santidad, pues lo que están es ya mayores ya, por eso es que no pecan. Y esa debilidad le ha causado ese poder para no pecar. Los hombres también, claro. No, y los hombres más rápido. Gracias, amada, por ayudarme ahí. Y los hombres más rápido, los hombres mucho más rápido. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Es lo más importante, que estemos y andemos en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho los deseos de los gentiles, habiendo andado en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en jerjas, en disipación, en ilícita, idolatría. En ello les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desbordamiento. Una cosa que le parece extraña a los mundanos es cuando ve que usted ya no anda en ese mismo desbordamiento. Aleluya. Usted sabe que muchos mundanos, para decirlo así, hermano, pero no sé cómo llamarlo, pero muchas personas inconversas cogen una envidia y un problema contra los hermanos. Es por eso. Porque ven que los hermanos ya no andan en el mismo desbordamiento que andan ellos. Entonces eso les causa cierta envidia. No, esos hermanos no han, esos hermanos se la tiran ahora de una gran cosota, se la tiran ahora de que ellos no pecan. Entonces dice que por eso los calumnian. Y os calumnian. Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido anunciado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mire cómo dice este texto. Dice, por esto también ha sido anunciado el evangelio a los muertos. ¿Cómo es eso? Ha sido anunciado el evangelio a los muertos. Quiere decir a los hermanos, pues. Los hermanos que mueren. Los hermanos que están en el Señor y mueren. Ellos recibieron el evangelio, ¿ves? Antes de morir, para que sean juzgados en la carne, para que su carne sufriera el juicio, ¿me entiendes? Según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Este otro texto que muestra el juicio bajo el juicio, que estamos bajo el juicio permanente de Dios. Hermanos, todos los hermanos, no sé si ya me entendieron esa parte, pero quiero explicárselo otra vez, decirle otra vez, recordarle otra vez. Todos los hermanos, no se les predica a los vivos. Gloria al Señor. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo. Quiere decir que esos padecimientos se suman como a nosotros como si fueran los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros. Amén. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como quien se entromete en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ok, ahora sí. Voy a dar espacio otra vez a uno o dos profetas, si están listos. Gracias. Uno o dos profetas. Rapidito por aquí. Ahí viene el hermano Domingo. Gloria a Dios.
En realidad todo ha estado maravilloso. La iglesia de Dios aquí en Río Chico, en San José, y en cualquier lugar donde vamos, no hablamos de otra cosa, sino que hablamos de la venida de Cristo. Aquí hemos hablado, el apóstol ha hablado muy bien. Empezó primero dándole enseñanza que por qué algunas cosas no pasaron en el Nuevo Testamento. Se vuelve a la primera parte. Por ejemplo, el nombre de Jehová, que lo tocó, hizo énfasis en eso, muy bien. No pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se quedó en el Antiguo Testamento donde debería de estar. Ahora, los discípulos de Cristo, la piedra, pues, o Galileo, esa piedra, ellos hablaron fue solamente de Cristo. Ahora, ¿por qué? Es interesante saberlo. Sabe que el Señor caminó durante 40 días con ellos después que resucitó, y que le habló concerniente todo al reino de los cielos. Amén. No del antiguo neotestamentario, nada de eso de Moisés, sino que habló solamente del reino, y el reino de los cielos es Cristo, que es lo que el apóstol está buscando. Amén. Sin Cristo no hay reino. Ellos no tienen por qué hablar de Jehová, que si Yahweh, que si yo no sé qué cosa, que si para allá y para acá. Cristo. Amén. Porque Él es el Rey de Gloria. Él no tenía que hablar. Bueno, y así sucesivamente, por eso que ellos no se concentraron en otros nombres pasados, sino solamente lo que va adelante. Así igualmente nosotros tenemos que hacer. Vamos a regresar atrás. ¿Qué estamos haciendo aquí? El apóstol está predicando y estamos oyendo, pero yo lo estoy oyendo y perfecto. Y lo estoy oyendo y lo estoy viendo a ustedes. Pero lo estoy oyendo a él, pero estoy esperando la venida de Cristo pronto. Amén. Amén. Se da de cuenta de lo que estamos haciendo. Si usted está trabajando, allí usted también está esperando la venida de Cristo, chicos. Amén. Lo que esté haciendo, viajando, usted lo que está haciendo esperando la venida de Cristo, porque a usted se le abrió el conocimiento, porque usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios y somos hijos de Dios y estamos oyendo la voz de Cristo. ¿Acaso que sus ovejas no oyen la voz y lo siguen? Por eso es que cuando usted muere, lo que habló el hermano apóstol, pues si nosotros llegamos a morir, si no hay ni un rato de la iglesia, nosotros, aunque estemos enterrados, vamos a ir la voz del Hijo del Hombre. Amén. A ver, la gloria de Dios, y tiene ánimo. Gloria. Porque sabe que aún está tu muerto, estamos esperando a Cristo, la venida de Cristo. Amén. Así de sencillo. Quiere decir, usted, guardando la palabra de Dios, no está perdiendo el tiempo, pero tiene que permanecer fiel a su palabra. Aleluya. Si la guarda. La iglesia de Filadelfia, ella, que aparece allí en Apocalipsis capítulo 3, ella permanece fiel, siempre permaneció, y es la iglesia ideal que va a guardar a Dios cuando venga la gran tribulación del día de prueba que viene en todo el mundo, porque Él la va a arrebatar. Porque guardan la palabra de Dios, ellos sí saben, la gente, o sea, los hijos de Dios que caracterizan la iglesia de Filadelfia, nosotros estamos oyendo la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Claro que sí. ¿Acaso que Cristo no está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Él está cerca, Él está dentro de nosotros, está tan cerca que está al lado y está dentro de nosotros también. Es imposible que no oigan su voz si es que estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga, hermano. Sigamos esperando la venida de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga y lo guarde. Aleluya. Otro profeta. Amén, hermano. Aleluya. Lo están oyendo, porque ya Domingo me corroboró que sí están oyendo bien. Pero espero que ustedes todos estén como Domingo, si no le va a pasar como el sábado. Todos estamos oyendo ahí atrás. Bueno, el apóstol empezó diciendo que nosotros tenemos hay dos aspectos de la santificación, ¿verdad? El primero lo recibimos cuando somos tocados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos transforma, hace esa primera obra para volvernos sensibles, para traernos a Cristo y para traernos a esa elección, para entrar dentro de esa elección que Dios hizo sobre nosotros. Entonces nosotros nos volvemos una persona sensibles y obedientes a la palabra de Dios.
esa sensibilidad, esa obediencia, cuando entramos, cuando conocemos la verdad, entonces nos tiene que llevar a vivir constantemente bajo este camino de una esperanza viva, una fe y un amor. Y eso nos lleva a que la segunda parte de la santificación del Espíritu Santo se puede efectuar dentro de nosotros. Porque si nosotros ya estamos bajo esa esperanza, bajo la fe y bajo el amor, entonces nosotros podemos renunciar a nuestra alma y podemos padecer juntamente con Cristo en sus padecimientos, valga la redundancia. Y entonces se puede cumplir esa palabra que dice allí, de que quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, y que no vivamos el tiempo que nos resta en nuestras concupiscencias, sino en la voluntad de Dios. Eso no se puede cumplir si una persona no está bajo la esperanza viva de Cristo. Porque una persona que no está bajo la esperanza viva de Cristo, ¿qué temor puede tener? ¿O bajo qué temor puede vivir? ¿O bajo qué fuerza se desprende del yo y se desprende de sus intereses y se desprende de su vida? No puede. Entonces necesitamos esa esperanza, vivir bajo esa esperanza y vivir bajo la fe y vivir en el amor. Y entonces eso hará que se cumpla por completo esa salvación de nuestra alma, y que cuando llegue la hora de presentarnos delante de nuestro Señor, entonces podamos tener acceso a su misericordia y que Él nos invite a pasar juntamente con Él a las bodas del Cordero. Amén. 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 Aleluya. Otro profeta, uno más. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque la palabra son espíritu y la palabra son vida. Amén. Estoy allí sentado y fíjense ustedes, el cuerpo a mí me tiembla. ¿Por qué? Porque la palabra nos está edificando. Todo esto que nosotros estamos escuchando, toda esta revelación que Cristo a través del Espíritu nos está dando, Él nos está transformando, nos quiere llevar más allá de el egoísmo. Yo veo que en muchas iglesias, esto que se está escuchando aquí, no se escucha. Esos tesoros que fueron escondidos, esos tesoros, ese maná, me voy allá, más allá en el Antiguo Testamento, ese maná, ahora ese maná está en nosotros, es la palabra la que nos está edificando. Cristo quiere conseguir una iglesia edificada. Yo no sé y digo, maldito el hombre que confía en el otro hombre, pero bendito el que viene en el nombre de Jesús. Nosotros no seguimos al hombre, nosotros seguimos la palabra. Él tiene la palabra. Nosotros seguimos la palabra. La palabra es la que edifica. La palabra es la que transforma. La palabra es la que te lleva a la plena madurez, a conseguir a que tú te humilles. Cristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él no quería grandeza. Él no quería hacerse ver. Cristo se humilló. Por amor a nosotros, se entregó. Por amor a nosotros dio su vida. Ahora nosotros, humillémonos ante todo, y que sea la palabra la que nos edifique, la que nos guarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Jesús. Muy bien. Gloria al Señor. Ajá, viene otro hermano por allá. Gloria a Dios, sonando un volumen, amén. Pensando una palabra, dice que cuánto estamos caminando en este momento sobre el agua, amén. Pues estamos venimos pues para caminar sobre el agua, amén. Dice, y el paso está llegando la hora poderosa, esa madrugada, dice que Jesús viene sobre el agua. Hoy estamos caminando sobre el agua. ¿Cuántos se sienten que están caminando sobre el agua? Amén. Dice, yo comentando aquí con los compañeros que estamos comentando allí, que dice que solamente aparecen en la historia de la Biblia que solamente 2 hombres caminaron sobre las aguas. Que dice que fue Jesús caminó sobre las aguas. Luego lo siguió Pedro, aunque no duró mucho, pero caminó. Así estamos nosotros. Nosotros estamos comenzando también a caminar sobre las aguas. Amén. Así como lo hizo Pedro. Pedro duró, pero caminó. Porque el Señor dijo, sí, ven. Pero él comenzó, caminó, pero luego duró. Entonces dice que se hundió. Y todo aquel que no camina sobre las aguas, que tiene miedo, que tiene temor, que se hunde, amén. Entonces se hunde porque hay que caminar sobre la palabra, firme. Así como caminó Jesús, luego Pedro quiso seguirlo, pero no lo logró, pero al final lo logró, amén. Porque Pedro fue un discípulo que Jesús se lo montó en el hombro, amén. Porque Pedro era un hombre que era contradictorio, era fuerte, pero llegó un momento que entonces Pedro doblegó, amén. Pedro se humilló, se quebró, ya Pedro no tenía esa misma fuerza como antes, porque Jesús le dijo, Pedro, ahorita eres joven, tienes fuerza, va a ir donde quiera, pero llegará un momento, cuando seas viejo, ya no se puede, otros te llevarán a donde tú no vas a querer ir, amén. Así cuando Pedro luego maduró y llegó a donde llegó, ese apóstol poderoso, empoderado en la palabra, un maestro en la palabra Pedro, amén. Por eso ese Pedro fue tremendo, y ese es el Pedro de aquel tiempo y de este tiempo, y hasta que Jesús venga, va a seguir Pedro predicando esta palabra a través de nosotros, amén. Amén. Así es. Gloria al Señor. Bueno, amados, como dije hace un rato, pues llegó la hora de comernos el pequeño aperitivo que tenemos por ahí. Amén. Yo creo que ya está listo ya. Yo quería decir algo. Amén. ¿Hay una profecía más? En una oportunidad el apóstol, una de las palabras decía que nada pasa si no es necesario. Y como decía hace un momento, el sufrimiento para nosotros es necesario para poder doblegar y para poder pulir esas piedras. Somos piedras vivas, amén. Aleluya. Y importantísimo porque habla de que nuestra fe es probada, porque en el evangelio puro no hay otro estímulo, no hay ningún estímulo, no hay un gancho. Vamos a lanzar esta sopa para ganar a la gente. Vamos a hablarle acerca de la prosperidad para tenerlo enganchado. Vamos a traer un cantante para que se mantengan allí. A nosotros lo que nos mantiene es la fe en Jesús. Y esa fe cada día es probada por medio de los sufrimientos, por medio de las situaciones y circunstancias que podamos pasar. Porque finalmente nuestra esperanza no es algo material, nuestra esperanza no es algo físico, nuestra esperanza es eterna. Y algo que
se ha vendido mucho, ¿no? Y de hecho surgió una corriente de que traigan el pañuelo para la sanidad. Porque la salud física, todo el mundo quiere, ¿dónde hay que yo voy? Y traen milagreros para llevar y donde hay un milagrero, ahí llega la gente, porque está buscando algo. Pero todo aquel que se acerca a Jesús porque está buscando algo, realmente no está viendo a Cristo, está viendo su propio beneficio. Nosotros no estamos por nuestro propio beneficio. Nosotros estamos es para satisfacer a Cristo con nuestra fe. Por esa razón, nuestra fe debe ser probada cada día y no negarnos a esa prueba, porque más bien esa prueba nos va limpiando, nos va purificando y nos permite mantenernos entonces preparándonos, estar más cerca. Porque fíjate, hay algo que dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos, porque es cuando Él venga, cuando se manifestará realmente la salvación completa, es cuando Él venga, cuando se vea realmente quién es el que entra y quién no a ese gobierno milenial, porque nosotros nos estamos viendo las caras, pero Dios está viendo el corazón y Dios está probando nuestra fe. Bueno, creo que ya dije lo que quería decir, no voy a seguir inventando más. Gloria a Dios. Maravilloso, ¿verdad? Estos temas, estaba allá atrás también, como el hermano escuchando, es inevitable que Dios nos tiene una luz especial, una luz maravillosa. Estoy allá atrás y estoy gozoso. Un hermano me decía, cónchale, no tengo como muchas ganas de ir para esa vigilia. Le dije, no vale, si yo crucé 2 ciudades para llegar aquí, no vas ahí tú. Vamos ahí a gozarnos. Fíjate, este tema que Dios nos dio del 2018, como dice nuestro apóstol, sobre el anticristo. Es importante este tema. Yo estaba allá atrás y vengo de Los Teques también. Aclaramos mucho eso con las personas por allá. Dios nos ha dado la facultad de examinar el anticristo o examinar un tipo de anticristo, ¿cierto? Claro, nuestro apóstol en varias ocasiones y reafirmamos que Donatún tiene el 99% de ser esa persona por las cosas que está haciendo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que Dios nos ha dado una luz especial a esta iglesia. Y eso para mí es maravilloso. Yo estoy escuchando el tema y no me aguanto porque yo estoy examinando también y estoy viendo el movimiento. Estoy viendo un hombre que construye una estatua, como Nabucodonosor, creo que construyó una estatua de 30 metros. Este hombre construye, un gobernante que construye una estatua, ¿será normal? Es normal, no es normal, ¿verdad? Entonces quiere decir que la profecía, todo está marcándose, ¿verdad? Nosotros tenemos que examinar y ver el movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Entonces, esos son señales clave para nosotros. Estas personas, estas iglesias, como decía nuestro apóstol, están en otros temas, ¿cierto? No es tema que si de ganar más hermanos, de hacer más plata. Hermanos, perdieron la dirección. Nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha dado esa luz especial de poder examinar. Yo soy como el apóstol, veo su estado, siempre estoy pendiente de las publicaciones. Yo tengo los ojos puestos en esta persona porque sé que es el anticristo. Amén. Lo he determinado, sé que es el anticristo. ¿Me entiendes? Estamos esperando porque todos ganan terreno. Fíjate, este hombre se desvía antes que llegara Biden. Yo le explicaba a un compañero en el trabajo, el presidente que estaba anteriormente tenía una guerra con Ucrania, ¿cierto? Este presidente en su segundo mandato, porque manda la primera vez, como dice positivamente nuestro apóstol, regresa el segundo mandato y empieza y se desvía hacia esta zona, ¿cierto? Hacia el Emiratos Árabes, puede decirse así, hacia los árabes, hacia Oriente Medio. Hacia el Oriente Medio, y entonces empieza a ganar espacio, busca estos aliados de Israel. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Que este tema es el que
nosotros necesitamos estar empapados en este tema, ¿cierto? Dios nos dio esta luz especial. Entonces, nosotros en los teques, como quien dice, una persona le hice el comentario. Y al día siguiente estaba otro, mira, tú estás diciendo que tú que estás loco, que estás diciendo que Donald Trump puede ser el anticristo. Y en la mañana tenían ese problema y, no, este hombre dice que él es el anticristo. Claro, Dios nos lo ha revelado, ¿cierto? Por lo menos ese tema que ha hablado el apóstol. Y otra cosa, por lo menos aclarar eso, nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dado esa comisión porque estamos esperando a Cristo. Es bueno que aclaremos esa parte. Otra parte de los sufrimientos, que es un tema que también toca el apóstol, dice que el que es pasado por el fuego, ¿cierto? Que es pasado por el fuego. Otro hermano es fuego, un fuego, pero un fuego de exarvescente, un fuego de alcacerse, vamos a decirlo así. Nosotros sabemos que somos procesados, ¿cierto? Tenemos que ser procesados en problemas, en situaciones, y tener la humildad, como yo escuchaba un audio de esta mañana del apóstol, tener la humildad para asumir que estamos siendo tratados para poder reinar con Cristo. Como decía nuestro apóstol Luis una vez, este es un evangelio de reino, para gobernar, ¿cierto? De gobierno, perdón, ella decía, este es un evangelio para gobernar con Cristo 1000 años, ¿cierto? Es gobierno, es preparar a una persona que va a gobernar con Cristo. ¿O será cualquier hermano? Hermano, le pregunto, véame la cara, ¿será cualquier hermano que esté aquí esta noche velando en el molino? Son personas que se están preparando, son personas que están esperando que se manifieste el hombre de pecado para saber que viene Cristo. Entonces es muy importante estos temas. Este no es cualquier vigilia, este velando en el molino. Están dando, velando, uno será llevado y el otro se queda, ¿cierto? Uno se va y el otro se queda. Nosotros estamos optando, como decía el apóstol, a ser raptados. Amén. Entonces no es cualquier vigilia. Esto no es cualquier vigilia. Es velar para esperar a Cristo. Amén. Bueno, todo lo que se ha tratado el día de hoy ha estado buenísimo, amén. La palabra de Dios nos alimenta todos los días y eso es lo que el Señor quiere, amén. Quiere edificarnos a través de su palabra. Me gustó mucho, como muchas de las otras palabras que el apóstol tocó del mensaje de los apóstoles. Nos dejó bien claro que no preparamos mensaje, el mensaje ya está preparado, lo dejó Cristo, se lo dejó a los apóstoles y los apóstoles se encargaron de dejárnoslo a nosotros, amén. Eso tiene que estar bien claro en nosotros. Nosotros no preparamos mensaje, somos portadores nada más de las cartas que dejaron los apóstoles, amén. Dice así en el 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva. El Señor nos regeneró para una esperanza viva, amén. Amén. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible. Una herencia, hermano, en los tiempos así, cuando dejan una herencia, siempre dicen que cuando llegan a su mayoría de edad, la herencia que está hablando aquí la palabra no es una herencia que vamos a recibir ahorita. Esta herencia cuando Cristo venga, amén. Esta herencia no se ponga a esperarla ahorita porque le va a salir raíces, amén. Porque esta herencia dice que es una herencia incorruptible. Es cuando Cristo venga, es que nos va a dar nuestra herencia, amén. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Como decía el apóstol, está en los cielos, no está aquí. Estamos apuntando a la segunda venida de Cristo, y todo lo que dice aquí, hermano, no es algo que, como dicen algunos hermanos, desviado de la palabra, que todo lo que Dios le va a dar, se lo va a dar aquí en la tierra.
nosotros, como decía el apóstol Pedro, a pesar de esa turbulencia que estaba viviendo en ese año, él se tomó su tiempo y su dedicación para la edificación de la iglesia. Eso es lo que debemos hacer usted y yo, a pesar de todos los comentarios, las cosas que hay en el país. A veces uno ve las redes y uno se le entra pánico porque somos seres humanos, pero debemos acordarnos de la palabra que estamos recibiendo hoy. Puede haber turbulencia, puede haber lo que hay en el país, pero nosotros tenemos un solo objetivo y es la edificación de la iglesia. Amén. Porque estamos esperando a Cristo, estamos a la expectativa de que Cristo vuelva y que Cristo nos consiga haciendo así, amén, en la edificación de su iglesia. El 5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Hermano, estamos siendo guardados en la fe. Como decía el apóstol, esto es fe, por donde nos metamos fe. Pero me gusta bastante este punto donde dice que somos regenerados y que el apóstol decía que nosotros por medio del Espíritu entramos, llegamos mansito a la iglesia. Eso me hace acordar, ¿verdad? A mí nunca nadie me predicó y yo solita fui a la iglesia. Amén. Pero sabemos que fue el Espíritu. Pero hay un trabajo, hermano, un trabajo de ganar nuestra alma. Ese es el trabajo que debemos hacer. Cooperar con el Señor. Ya fuimos salvos en nuestro espíritu. Esta carrera, este camino que estamos corriendo es para ganar nuestra vida, nuestra alma para Cristo, hermano. Queremos ser aprobados. Por eso es que el apóstol decía, ahorita estamos siendo juzgados, estamos siendo disciplinados, pero allá cuando venga Cristo nos vamos a presentar y ahí es donde se va a decir el veredicto final, si pasamos o nos quedamos, hermano. Pero nuestro trabajo ahorita es ganar nuestra alma para Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, poderoso. Poderoso, poderoso. Cuando decíamos que Donald Trump debe ser el anticristo, claro, nosotros hemos ido recogiendo todas las características, ¿me entiendes? Por ejemplo, nosotros sabíamos que el anticristo tiene que ser el líder, tiene que ser el presidente o el rey, tiene que ser el líder de la potencia, de la última potencia que va a estar en el mundo. La última potencia, la primera potencia del mundo, el anticristo, tiene que ser un gobernante de esa potencia. Eso lo sabemos porque lo dice Daniel capítulo 7, verso 23. Cuando habla del cuerno pequeño, dice, y Daniel lo explica bien claro, es el gobernante de la potencia, de la primera potencia de ese momento, que es la última. Entonces, Donald Trump es el presidente de la primera potencia del mundo ahorita. También nosotros sabemos por la palabra que el anticristo debe ser una persona con ascendencia europea. Claramente, porque la Biblia dice que sale de los 10 cuernos del Imperio Romano. ¿Ves? El anticristo no solamente es un ascendente de europeo, sino que también es de paso es ascendente de una de las naciones que de más renombre, de más historia en el Imperio Romano, como es el caso de Alemania. ¿Ves? Que fueron quienes, los alemanes fueron los que convirtieron a Julio César en un emperador, y la antigua Germania o Britania, y los alemanes fueron los que el último rey del Imperio Romano fue sucedido por un emperador alemán. Los alemanes son los protagonistas de las últimas 2 guerras mundiales que han habido, la primera y la segunda. ¿Están aquí o se fueron? Sí. Los alemanes son los que sustituyeron el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, perdón, a través del rey ese que le estoy diciendo. Que el hecho de que sea un ascendente, de que él sea hijo de un inmigrante alemán, también te dice una cosa. Número 3, el anticristo sabíamos que tiene que ser una persona con una fuerte obsesión por Israel. Es un hombre, tiene que ser una persona obsesionada por Israel, ¿ve? Al punto de hacer un pacto con Israel. Es más, el anticristo debe ser una persona, según la Biblia, que va a proponer un pacto de paz. Bueno, todo eso lo ha hecho Donald Trump. ¿Cuántos saben? Todo eso lo ha hecho Donald Trump. Propuso el pacto de paz. Tiene una obsesión terrible por Israel. Por ninguna persona Benjamín Netanyahu dijo hace unos años, hace 2 años, 1 año,
que Donald Trump era un enviado de Dios para ayudar a Israel. ¿Qué te parece? Los judíos nunca hablan así, porque los judíos saben que un enviado de Dios ese es un calificativo muy grande, ¿me entiendes? Sin embargo, Benjamín Netanyahu lo usó con Donald Trump. El caballero Donald Trump, además, la Biblia dice que el anticristo es una persona que su Dios es su poder militar. Bueno, el señor Donald Trump, cada vez que tiene tiempo, no sé si ustedes lo han oído, se jacta de su poder militar, y ese es su Dios, pues es su fuerza, ¿entiendes? El anticristo también debe ser una persona arrogante, porque la Biblia dice que cuando Daniel lo vio, Daniel capítulo 7 también, cuando vio cómo hablaba el cuerno pequeño, la Biblia dice que Daniel se asombró la forma tan arrogante como hablaba. Además, la Biblia dice que el anticristo, cuando lo describe Apocalipsis capítulo 13, dice que tiene la boca de un león, refiriéndose a que iba a hablar como hablaba Nabucodonosor. Ustedes saben que Nabucodonosor es un rey que hablaba, que era demasiado arrogante, fue demasiado arrogante, tanto así que Dios tuvo que volverlo loco 7 años para que pudiera entender que era Dios el dueño de todo. Este anticristo tiene que ser una persona que hable como Nabucodonosor. Bueno, Donald Trump, escúchelo hablar, fíjenselo bien cómo habla, para que usted vea, y usted va a ver que ningún presidente de Estados Unidos en la historia de ese país, de ningún país del mundo, ha hablado así como habla este caballero. Además, como si fuera poco, en estos días vimos que Donald Trump, el anticristo, es un personaje que va a ser asesinado. El anticristo es un personaje que va a ser asesinado. Dice la Biblia textualmente, Apocalipsis 13 dice que es herido de muerte y revive. ¿Me entiendes? Y anticristo, Donald Trump está poniendo a la moda el magnicidio. No sé si usted se ha dado cuenta. Está poniendo a la moda, tanto así que los iraníes acaban de ponerle un precio a la cabeza de Donald Trump de $300 millones. No sé si se dieron cuenta ya por la noticia. Sí. Además ya sufrió un atentado que uno no sabe si es mentira o es verdad, pero ya sufrió ciertos atentados. La estatua que hizo, párele pelota y búsquela por los medios, porque la estatua que hizo Donald Trump, que está erigida, por cierto, en su campo de golf en Nueva York, tiene la posición que él usó cuando le dieron el atentado. Usted sabe que cuando según le dieron el atentado, uno no sabe si es verdad o es mentira, si fue el mismo auto. Lo cierto es que cuando le disparan, que lo hieren por aquí por la oreja, él levanta el brazo y hace un movimiento así en el brazo. ¿Se acuerda? Bueno, la estatua es así. La estatua tiene el brazo adelantado como queriendo decir que sobrevivió de la muerte. El anticristo es un personaje que sobrevive de la muerte. Le voy a seguir diciendo para que usted vea, para que no vaya a decir que nosotros decimos que es el anticristo cuando nos da la gana. El anticristo, según Apocalipsis capítulo 17, no es un gobernante normal, es un rey. La Biblia dice textualmente en Apocalipsis capítulo 17 que es el 7º rey y el 8º es un rey. ¿Usted no vio lo que hizo Donald Trump cuando empezó a gobernar? ¿Por qué usted cree que impuso aranceles a todo el mundo? ¿Tú no ves que se comporta como un rey, como un emperador? El día que secuestró a Nicolás Maduro, al siguiente día salió diciendo que él sí tenía que hacer todo lo que dijo Rubio, porque si no le iba a hacer lo mismo. Sí, una cosa impresionante, pues. Se aguántense, pues, porque él actúa como un rey, no como un presidente. Los demás presidentes de Estados Unidos eran más, y de otras partes, eran más, ¿cómo se llama? Diplomáticos, eran más. No, hermano. Es un rey, amenaza, dice que va a quitar, que va a tumbar, que va a matar, sin perdón, sin decir nada. Es más, Donald Trump en el 2018 declaró a Jerusalén como capital de Israel arbitrariamente por encima de todos los acuerdos y de todo lo que hacía. Y lo que él dice eso es, ¿yo? Y lo que él dice eso es. Ahorita está mencionando que sea Venezuela como estado, como yo no sé qué quinto, porque le interesa el petróleo, el oro y todo lo que hay aquí. Está mencionando a Canadá también, está mencionando también a Groenlandia, está mencionando también a México, está mencionando un poco de cosas, está dibujando un mapa de Estados Unidos que llega hasta Venezuela. No sé si lo han visto, que abarca todo lo que es México y llega todo lo que es una militar, llega hasta Venezuela. Él no se comporta como un presidente, él no es un presidente. La Biblia dice que el anticristo es un rey, es el 7º rey. O sea, todas estas características, y no me acuerdo más, pues no las tengo escritas aquí, pero son muchas más, lo demuestran, lo muestran como un anticristo, como un posible anticristo, por lo menos ya a esta altura en un 90,9%. Incluso yo me atreví a decir en el 2000 ¿qué? Antes de que ganara, él ganó en el 24. Yo me atreví a decir cuando ganó, yo me atreví a decir qué iba a hacer cuando ganara.
allá en San José. Yo dije exactamente qué iba a hacer. A ver, lo que están aquí que me secundan. Yo dije, cuando él sea presidente, él va a lanzarse para convertirse en el anticristo. Número uno, él va a evitar una guerra contra Rusia y se va a lanzar contra Irán. A ver, ¿quién estaba cuando yo dije eso? ¿Alguien que diga amén? Amén. Él va a evitar una guerra contra Rusia. Él va a lanzarse contra Irán. Porque él tiene una obsesión por Israel. Él está buscando el Medio Oriente. Esa es su obsesión. Es una obsesión que tiene el diablo. El diablo tiene una obsesión con Israel porque el diablo cree que el diablo quiere ese templo, porque él cree que montándose en ese templo está haciéndole un daño a Dios, porque él está en oscuridad, él no sabe. Él no sabe que ya Dios cambió de plan, que ya estamos en otra economía. Él no sabe, el diablo no sabe nada. El diablo está en el antiguo, el diablo está en Jehová, pues. El diablo está peleando contra Jehová, el diablo no sabe nada, ¿me entiendes? Absolutamente. Todo lo que está en oscuridad está igual que él, me explico. Son ni Chávez y toda esa gente que está hablando de Colombia, está en oscuridad, está igual que el diablo, en otras palabras. Entonces, él no sabe, entonces él está lanzándose contra Irán. Eso lo dije yo en el 25, me atreví a decir lo que iba a hacer. E incluso yo dije, vamos a ver quiénes son los creyentes de aquí. Yo dije que cuando él ganó en el 24, él dije, él no va a cometer los errores que cometieron los demás. El error de ir contra Rusia lo cometió Napoleón Bonaparte. Él cometió el error de ir contra Rusia. Y por ir contra Rusia se desgastó y lo agarraron los españoles y los ingleses. Napoleón Bonaparte cayó por ir contra Rusia. Hitler cayó por ir contra Rusia. ¿Me entiendes? Hitler, en vez de aprovechar la amistad que tenía con Stalin y someter a los países del occidente de Europa, ¿me entiendes? Entre ellos, qué sé yo, Gran Bretaña o el inglés, los italianos, todos, los franceses, que ya tenía casi dominado todo eso. Tenía a los ingleses aquí con la soga en el cuello, a la isla. Tenía a los franceses ya sometidos ya y ocupados. Tenía a los italianos sometidos. Bueno, los italianos eran binomio de él. Tenía todo. Pero él se lanzó contra Rusia, caballero, y al lanzarse contra Rusia ese fue el error de Hitler. Claro, él inventó una guerra relámpago que sorprendió a Stalin, que sorprendió a todos los rusos, porque los rusos no esperaban que Hitler iba a pelear contra él, porque eran enemigos estratégicos y socios comerciales. Entonces ellos no pensaban que Hitler iba. Cuando Hitler los atacó, los sorprendió. Hitler invadió media Unión Soviética, hermano, pero se desgastó. Por eso lo agarraron los norteamericanos y los ingleses. Era el mismo error que había cometido Napoleón Bonaparte. ¿Cuándo me están siguiendo? Yo expliqué eso, me di el lujo de explicarlo. Él no va a hacer eso. Ahora, yo no sé cuántos están aquí. ¿Usted sabe lo que dijo Donald Trump después que yo lo dije? ¿Sabe lo que dijo Donald Trump? Donald Trump dijo que él no iba a cometer los errores de Napoleón Bonaparte ni de Hitler. ¿Cómo le quedó el ojo? En una entrevista, después que yo lo dije. A ver, ¿quiénes son los testigos de que yo lo dije después que lo dijimos allá? No quiero decir yo, pero no de una forma arrogante, sino que para hablar de que estamos profetizando, pues, de que es verdad. Lo dije, pues, el tipo lo dijo con la misma palabra, exactamente la misma palabra. ¿Y por qué yo dije eso? Porque yo sabía que si él es el anticristo, yo sé por dónde va. Yo sé por dónde va, porque él tiene una obsesión con Israel. Él tiene una obsesión con Israel. ¿Tú sabes lo que está diciendo el mundo ahorita? El mundo está diciendo que él está atacando a Irán por casquillo de Israel. Es verdad. Él tiene una obsesión por Israel. Él está favoreciendo a Israel. Él está atacando a Irán para favorecer a Israel. Él declaró a Israel, él declaró los altos de Golán. Él declaró los derechos de Israel sobre los altos del Golán, ¿vale? Un territorio que es sirio. Él ¿me entiende? Él declaró, o sea, declaró a Israel, a Jerusalén como capital de Israel. Él declaró, hermano, para que usted tenga una idea, hasta el año pasado, hasta el 25, Donald Trump, Estados Unidos, Donald Trump, había financiado el exterminio contra Gaza con más de 20.000 millones de dólares. Más de 20.000 millones de dólares, más del doble de lo que han puesto los demás países. ¿Y tú sabes quién era el otro financista grande del genocidio de Gaza? El genocidio de Gaza, esos pocos muertos, eso no lo matan con Greyfú ni zumbándole guayaba. Esos son drones, bombas, ataques, eso es una logística muy grande. Estados Unidos ha aportado 20.000 millones de dólares para esa matanza. ¿Y tú sabes quién es el socio que también ha aportado, el socio que más ha aportado para esa matanza? Alemania. O sea, mira cómo están los mismos actores, son los mismos actores, ¿me entiendes? Yo me entiendo, por eso es que esa, y no sé, podemos hablar aquí hasta el amanecer, pero tengo otros temas que dar, gloria al Señor. No sé, que le agarré fuerza, con estos profetas me dieron fuerza. Ahora sí, estoy respirando mejor. Yo creo que ya el hígado se me desgrasó completamente. Gloria a Dios, esta noche amanecemos y no parrandeando, amanecemos y dando la palabra. Amén, o sea, amén. Claro, el hombre tiene millones, el hombre tiene características. Otra cosa que tiene, la velocidad. Hace un momento yo dije, no sé si usted se dio cuenta, que esto va a arder en los próximos días.
¿No se acuerda que lo dije? Que esto va a arder en los próximos años. ¿Saben por qué? Porque no está en la Casa Blanca cualquier persona. No está en la Casa Blanca un hombre que se va a cruzar de brazos. No, hermano. Él va a dejar que maten en 3 años, porque 3 años le quedan de gobierno. Él va a dejar que maten. Lo que él va a hacer, tiene que hacerlo en 3 años. Si él es el anticristo, esto va a arder, hermano. Va a arder en candela en los próximos años, caballero. Fíjate que vino para acá, para Venezuela, con el fin de agarrar todo el petróleo. Alante de todos los opositores, dejó a Delcy Rodríguez como gobierno. ¿Sabe por qué la dejó como gobierno? Porque sabía que Delcy Rodríguez podía controlar el país. O sea, mire lo sagaz que es. Esa misma madrugada dejó a Delcy, porque sabía que Delcy podía controlar el país. Efectivamente, al siguiente día salió Delcy hablando, el país se controló. Caballero, mientras el país está controlado, mientras él está llevándose todo el petróleo, hermano, completo. Estamos batiendo récord de salida de petróleo de aquí. Ay, mejor dicho, ¿y todo ese petróleo para dónde va? ¿Usted sabe de dónde salió el 80% del petróleo que usaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial? Repito, el 80% del petróleo que usaron los aliados de Estados Unidos, sus aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe dónde salió? De Venezuela, hermano. Lo sacaron de aquí, de Venezuela, por el Caribe. Se llevaban todavía en Mochima y en esas playas por allá que están en el rincón del Caribe, que están por allá saliendo hacia allá. Todavía hay submarinos. No hace mucho cuando yo me fui para allá, para que usted sepa que de vez en cuando uno también se hace sus vacaciones, se hace su broma. Todo no es sufrimiento. Nuestro también se va a gozar, gloria a Dios. Nuestro también se va a gozar, gloria a Dios. Entonces, cuando yo fui, entonces íbamos en la lancha y el que nos iba llevando, esto ya no se fue hace años, nos iba llevando, un submarino, no sé qué, vaya a verlo para que sacaron de aquí de Venezuela el 80% del petróleo que usaron y saben hacerlo y lo van a volver a hacer y lo están haciendo. No se pongan a hacer ustedes porque hay que son medios estúpidos o estúpidos completos. Ellos no son chavistas, ni son escuálidos, ni son opositores, ni son el macho cabra, esa profecía que habla de Alejandro Magno se está refiriendo al anticristo. Entonces él usa 3 personas para hablar del anticristo, para que sepamos cómo iba a ser el anticristo. Número 1, que iba a ser como Alejandro Magno, rápido. Tú no ves que él se montó y en la misma semana que se montó estaba en una mesa y había firmado 100 decretos, en la misma semana que se montó. Tú no vio que los aranceles comenzaron a correr un mes después que se montó. ¿Alguien está aquí o se fue? Tú no ves cómo volteó el mundo rápido, es rápido. Tú no ves cómo se movió con un poco de aviones, de barcos para acá, para Venezuela, sometió, se llevó, agarró, mató, se llevó todo el petróleo y ya los barcos estaban en el. ¿Por qué usted cree que está haciendo un bloqueo naval contra Irán? ¿Por qué usted cree que quiere el estrecho de, ¿cómo se llama el estrecho de Hormuz? ¿Por qué usted cree que tiene ya y tiene dominio del estrecho de Panamá? ¿Por qué usted cree que la OTAN se llama Organización de Tratado del Atlántico Norte? ¿Por qué se llama organización? ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que la bestia, el anticristo, la fuerza de él está en el mar. En el mar. ¿Usted sabe qué país y qué gobernante ahorita tiene los portaaviones, los barcos y los más grandes del mundo? Usted no ve que patrullan todo el océano Atlántico y dicen que son los dueños de eso y la organización se llama así. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice cuando habla del anticristo y vi subir del mar una bestia? ¿Dónde lo vio subir? ¿Viste? Ahí está. Todas esas cosas, cuando tú empiezas a leer, empiezas a atar, te das cuenta, claro, indiscutiblemente, tú te das cuenta por todos lados. No, hermano, este se parece mucho al anticristo. Su condición de rey. Ahora, lo que lo pone a él más cerca del anticristo, más cerca, que eso sí lo pone, pero cerca, es más, porque es una de las señales más claras del anticristo, es el pacto que propuso. Él está proponiendo un pacto entre Israel y las demás naciones, y ya ese pacto está encaminado como un 70%. Ya él tiene un pacto en el Medio Oriente que se llama el pacto de Abraham. No sé si ustedes han visto el pacto de Abraham, pero están involucrados un poco de países, ya lo tiene ya. ¿Me entienden? Adelantado. Pero él tiene un pacto en la mesa que se llama el pacto del siglo, que es un pacto que une a Israel con Palestina, que hace que, está ofreciendo no sé qué a Palestina, todo eso, ¿me entienden? Ya eso está súper adelantado. Eso lo pone más cerca de ser el anticristo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el anticristo es un personaje que hace un pacto con Israel, con muchos,
La Biblia dice que ese pacto da inicio a los últimos 7 años de esta era. Ese pacto, o sea, que en estos días, aunque no haya construido el templo, diga bien, aunque no haya construido el templo, él tiene que doblarle el brazo a Irán. ¿Saben por qué? Porque cuando él propuso el pacto en el 18, en el 19, Irán no aceptó. Irán es muy fuerte allá en el Medio Oriente. ¿Me entiendes? Una potencia de más de 100, yo no sé cuántos, 90 millones de habitantes con esto, con aquello. Y son los que respiran. Los demás naciones, esas pequeñitas que están por ahí, que si el Líbano, que respiran a través de Irán. Y Irán es el precursor y es el líder del Islam en esa zona. Aunque ya se le han volteado todos los demás, pues, porque no eran tan recios como él. Esperamos que Arabia Saudita, que Egipto, que la Liga Árabe fueran así tan musulmanes como Irán, pero ya vemos ya que no hay, más bien se le están volteando, pero Irán no. Entonces cuando ellos ven que Irán no se doblega, entonces declaran esa guerra contra Irán. Esa guerra contra Irán va a llegar hasta el final. Ellos, escuche bien, porque hace un ratico dije que yo profeticé que no iba a ir contra Rusia, yo profeticé por qué no iba a ir, todo eso. Hace un ratico se lo dije, ¿sí? Voy a hacer otra profecía. Él va a hacer un ataque nuclear contra Irán en cualquier día de estos. Cuando todo el mundo esté descuidado, porque es traicionero. Cuando él dice que no va a atacar es porque va a lanzar una bomba atómica. En estos días, cuando estén firmando el tratado de paz, que estén diciendo, no, estamos tranquilos, sí, se quedó esto, que se el estrecho del monte, pum, va a ser el ataque nuclear. ¿Por qué usted cree que está visitando China y está visitando Rusia? ¿Por qué usted cree que nunca se metió con Putin? Él tiene preparado un ataque nuclear contra Irán. Él no haría un ataque nuclear contra Rusia, jamás, porque Rusia tiene bombas nucleares, ni contra China, pero con Irán sí lo va a hacer, porque Irán no tiene cómo responder. Ellos no atacan a las naciones que pueden responder, porque son cobardes, porque son el diablo. No hay un ser más cobarde que el diablo en el mundo, pero sé que el diablo te ataca a ti cuando te ve que estás bajando, cuando te ve que estás débil, cuando te ve que estás mal, que el diablo te ataca. Hasta a ti te tiene miedo, continuar Rusia. ¿Aló? Ellos no atacan a una nación que se puede defender. No atacan. Así es sencillo. Ellos atacan a una nación que no se puede defender. Dime usted quién sería tan cobarde como para venir con 2 portaaviones nucleares, 1000, yo no sé cuántas bombas, 200.000, yo no sé cuántos, 500, 1500 drones, yo no sé cuántos aviones tripulados o no tripulados y ponerlos ahí en el Mar Caribe, amenazar a Maduro. ¿Quién sería tan cobarde para hacer una cosa así, hermano? Ellos. Si hubiera sido una gente seria, manda un solo barco y le dice, ni siquiera te voy a atacar mucho porque vamos a pelear para no lucir. No, se lució, lo atacó, lo archó, se lo secuestró y esa misma madrugada lo presentó como un trofeo y se lo llevó. ¿Tú sabes quiénes conquistaban a los gobernantes y los exhibían como un trofeo en su nación? Los romanos. ¿Usted sabe por qué Cleopatra se suicidó? Cleopatra se suicidó porque un rey, un coemperador, ¿cómo era que se llamaba? El que era amante de ella. Ella tuvo un hijo con Julio César y después tuvo amores con Marco Aurelio era. No me acuerdo si era Aurelio. Marco Antonio. Después tuvo amores con Marco Antonio. Marco Antonio, cuando fue derrotado, antes de morir, Marco Antonio murió, agonizó en las manos de Cleopatra y le explicó, cuando venga Augusto César, cuando venga, el gusto de él es llevarte para Roma y te va a hacer pasear por toda Roma y después te va a matar allá en Roma porque ese es el deleite de ellos. Ellos agarran a los enemigos y los meten en la ciudad y los pasean por toda la ciudad y los matan allá adentro. Por eso es que no te puedes ir con él. Él te va a decir que no te va a matar, que no te va a hacer nada, que tranquila, para llevarte tranquila. Él quiere llevarte relajada para allá y exhibirte. Por eso es que Cleopatra se suicidó. Cleopatra se suicidó porque sabía lo que le iba a pasar. Cleopatra le dijo, sí, ya va, espérame ahí que yo voy para el baño un ratito. Y se fue con su doncella y se clavó un poco de veneno de culebra y llevó la vida de Cleopatra porque sabía lo que le iba a hacer, César Augusto, nieto de Julio César. Los emperadores romanos tenían esa costumbre. Ellos mataban a los... ¿Tú no ves cómo se llevó a Maduro? Y tú no vio cómo trancó el mundo y todo el mundo a la expectativa nada más para que el mundo entero lo viera bajándose del avión en Estados Unidos. Claro, y usted riéndose porque usted confundió la política con la justicia. Entonces ahora, como usted es político de derecha, a usted le parece bien que hagan lo que le dé la gana con esos pendejos porque eso no son... Yo soy de derecha.
Entonces confunden una cosa con la otra. Por eso le dije hace un momento, nosotros no podemos estar al lado de ninguna malicia. Amén. No hay maldad en nosotros. ¿Aló? Amén. No hay maldad ni contra uno ni contra el otro. Y nosotros no hay maldad ni contra uno ni contra el otro. Amén. 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 Es tanto así que la Biblia dice que tú no puedes gozarte cuando tu enemigo es castigado, porque cuando tú te gozas porque tu enemigo es castigado, Dios suspende el castigo. ¿Usted sabe por qué razón? ¿Por qué razón tu vecino que te hizo tanto daño se la pasa paseando por ahí y nunca le pasa nada? Porque Dios no le va a hacer nada mientras que Él sepa que cuando le haga algo a Él, tú vas a gozar. Él no va a actuar a favor de tu espíritu ni de tu venganza. Nunca. Él no avala ningún tipo de maldad. Es tanto así que la Biblia, Jesús explicó: si te pegan una mejilla, pon la otra. No avalamos ninguna maldad. Amén. ¿Aló? Amén. Ya una vez puse una mejilla y después puse la otra y dije, bueno, ya puse dos. Ya que te voy a zumbar trancazo para arriba. Pero entonces Dios me dijo, no, David, no es así. Es que cuando tú pones una, la otra está, ¿verdad? Horrible. Siempre que tú pones una, la otra está. ¡Aleluya! Entonces, Señor, voy a poner las dos. Él nunca habló de las dos. Él dijo que si una, ponía la otra. Y ahí va. Gloria al Señor. Todas esas razones, nosotros, por todas esas razones, nosotros vamos viendo, claro. Es indiscutiblemente, Donald Trump es el anticristo, hermano. La única razón de que no sea es que Dios suspenda, alargue el tiempo de su gracia. Por alguna razón, porque no han llegado todavía el número de los gentiles. Dios está buscando un número de gente salva. Por eso la Biblia dice que en Romanos dice que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. La plenitud de los gentiles te dice que Dios está buscando un número, que hay una cuota, que hay un, ¿me entiendes? De gentiles para que se salven. Entonces cuando esa plenitud se cumple, entonces Dios va a ir, ya va a cerrarse el tiempo de la gracia. Gloria al Señor. Características y otras características. Número y última característica que voy a nombrar, de Estados Unidos, esta vez hablando como la nación. Cuando Pablo habló del anticristo, cuando Daniel habló del anticristo, sobre todo Daniel en capítulo 7, que habla de las 4 bestias. Te lee ese capítulo con calma y ahora lo va a entender. Ahora que le estoy explicando esto, lo va a entender más fácil. Habla de la 4ª bestia. Esa 4ª bestia, Daniel describe que es una bestia con 10 cuernos. Y dice que esos 10 cuernos, que son 10 naciones del Imperio Romano, dice que de esos 10 cuernos, ¡pum!, aparece un cuerno pequeño, que es el anticristo. De esos 10 cuernos aparece un cuerno pequeño. Ahora, cuando usted estudia Estados Unidos, usted se da cuenta que Estados Unidos es una nación descendiente de esos 10 cuernos. Estados Unidos es un país formado hace 200 y no sé cuántos años por inmigrantes, especialmente alemanes. Es más, no hace mucho supe el número de los alemanes que bajaron al territorio de Norteamérica y se organizaron y empezaron a formar lo que ahora es Estados Unidos, Norteamérica, que después lo concretaron con la invasión de California, de Los Ángeles, de esa parte que era de México, que arrebataron a los mexicanos toda esa zona y levantaron ese tremendo país. ¿Usted cree que es casualidad de que una nación como Estados Unidos haya nacido de esas naciones europeas? ¿No entiende? Ya tú te has dado cuenta que se está cumpliendo la profecía. Otra cosa más, usted se va a dar cuenta, ya va, hijo, un momentito. Usted se va a dar cuenta, que se me haya olvidado, usted se va a dar cuenta incluso que la OTAN, escuche bien, la OTAN, Organización Tratado de Atlántico Norte, es una nación que nació en el mar, porque viene la finalidad de ellos primaria era que proteger las naciones del océano Atlántico, de ellos, pues, que ahora están metiéndose en todos los océanos del mundo y hacen lo que les da la gana, pero ellos, según ellos, pero usted sabe que es mentira. Ahora, la OTAN nació en el 1949. ¿Usted sabe cuántas naciones europeas formaron la OTAN? 12. ¿Usted sabe por qué habían 12? Habían 12 porque entre esas 12 incluían a Estados Unidos y a Canadá.
Cuando usted saca la cuenta y ve que estas donaciones que no son europeas, ¿me entiende? Entonces se da cuenta que eran 10. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el anticristo tiene 10 ¿qué? 10 Cuerno. 10 cuernos. Ahora hay alguna pregunta. ¿Para qué usa un animal los cuernos? Para defenderse. Sí, bueno, en este caso defenderse y atacar. ¿Para qué usa la OTAN? Para atacar. Usa la OTAN para atacar. ¿Y usted cree que casualidad que hayan sido 10 los inaugurados, los fundadores? 10. ¿Usted cree que casualidad que se llamen Atlántico Norte, que tengan el nombre del océano? ¿Quién gobierna la OTAN? Ahora no me va a decir que es Alemania, que ellos no sé quién, que por favor. Para no ir muy lejos, un miembro de la OTAN, Noruega, ¿cómo es? ¿Quién fue que entregó el premio Nobel? ¿Quién entregó el premio Nobel de la Paz? El reino de Noriega. El reino de Noriega. Bueno, el reino de Noriega, al siguiente día, después que declararon que el premio Nobel de la Paz se lo iban a dar a David Zambrano, el reino de Noriega entró en pánico y en pleito, y después no hayan cómo hacer para entregar el premio, porque lógicamente ellos no lo habían decretado. Eso lo decretaron. Estados Unidos es la cabeza de todo eso. Escuche bien, la bestia está formada completa. Estados Unidos ataca a través de la OTAN, comercia a través de la Unión Europea y toma las decisiones en la Casa Blanca. Las decisiones se toman en la Casa Blanca, atacan a través de la OTAN, comercian a través de la Unión Europea y son los mismos actores, los mismos miembros de la Unión Europea, son los mismos miembros de la OTAN, son los mismos miembros de la... Mejor dicho, gloria al Señor. Sí, yo sé que usted tiene amores con el anticristo y es perfecto, pero eso lo estoy dibujando ahorita como un padre amoroso con sus hijos. Cuando el padre le dice a la hija, ese niño no te conviene. La niña no se me conviene, yo lo amo. No, amar tú lo que eres una tripona que no sabes ni dónde está parado, tú estás loca, tú no ves que eso. Tú no me hayas como decir, así estoy tratando de hacer yo con ustedes. Gloria al Señor. Se me apagó el teléfono, ¿viste? Tengo mi cargador, porque con el mío hay que cargar rápido. ¿Qué cosa? Por esa razón y otras razones más que no me acuerdo ahorita, que las tengo escritas, pero no me acuerdo, no las tenía para acá, para esto, honestamente. Parece que uno de los profetas, uno de los que profetizó me encendió el tema, pero no tenía preparado para esto. Yo tengo escrito, incluso yo escribí en el 2024, en el 2023, no sé, por ahí en el 2022, hace tiempo. Y cuando tenía 10 características, escribí 10 razones para pensar que Donald Trump puede ser el anticristo, y la escribí. Pam, 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 pam. ¿Usted sabe cuántas hay ahorita? Como 40. Se fueron que están aquí hoy. Porque fue, ¿cómo se llama? Fue haciendo, fue, ¿cómo se llama? Creciendo, fue creciendo y todavía está creciendo, hermano. Todavía está creciendo, todavía está haciendo, pues. Ahora es cuando. Y en estos 3 años que vienen, ay, papá, esto se va a poner candela, hermano. Número 1, por último, quiero decir esto. Por último, porque vamos a comer. Quiero comer para después seguir predicando hasta que amanezca. Pero vamos a decirlo esto último. Él va a hacer un ataque nuclear contra Irán. Está preparando el terreno. Otra cosa más. Ese es el diablo. Al diablo, escuche bien, el diablo no cae en trampas aquí en este mundo. El diablo hace las trampas. Es el rey de las mentiras. El rey, dice la Biblia, es perito en mentira, ¿me entiendes? Es el rey de las mentiras. El único que le gana al diablo es Dios. Por eso es que cuando el anticristo aparece Cristo más atrás, más allá, más adelante. En lo que aparece el anticristo aparece Cristo, porque Cristo es que mata al anticristo. Porque
El digno no puede ser vencido por ningún ser humano, porque incluso vence a la muerte. Por eso es que Dios preparó la segunda muerte, para poderlo agarrar, porque la primera Él la vence, Él resucita, Él vence la primera muerte. Por eso dice que tiene herida de espada y vivió. Hello. Amén. ¿Ves? Porque él resucita, Él resucita. Escuche bien, el anticristo es un personaje que resucita. Es más, el anticristo resucita con el espíritu de César Nerón. Por eso que Juan dijo que tiene un número de hombre, su número es 666. El número 666 es el nombre en número de César Nerón. 666 es el número. 666 quiere decir César Nerón. Él resucita con el espíritu de César Nerón. Hace un momento yo le decía que César Nerón fue el de todos, el más malo de todos. Todos fueron más malos, pero él fue el más malo de todos los más malos. Fue César Nerón. Y tenía el espíritu del anticristo. Ese espíritu de César Nerón, cuando César Nerón murió, como no era el momento, bajó al abismo. Por eso el texto dice en Apocalipsis 17, está por subir del abismo. Porque está abajo. Quiere decir que cuando el anticristo muere aquí arriba, cuando lo están velando, él se apodera de él un espíritu del abismo. Es el espíritu de César Nerón. El espíritu se apodera de él. Lo agarra. Por eso cuando él despierta, cuando él resucita con el espíritu de César Nerón. Quiere decir que el Donald Trump que usted vio ahorita, ay hermano, ni se imagina cómo va a ser el que resucita. Ni se imagina, no se lo imagine ni siquiera, porque es el mismísimo Satanás que ha caído del cielo. La Biblia dice que Satanás ese año cae del cielo. La estrella de Apocalipsis capítulo 19, cuando dice una estrella que cae en el cielo y llega al abismo y desata, esa estrella es Satanás. Esa estrella es Satanás. En ese momento es que se fusiona con el anticristo. Pues Satanás se fusiona con el anticristo. Por eso dice que el dragón le dio todo su poder y toda su autoridad. Incluso el anticristo forma una trilogía para parecerse a Dios, que aparece en Apocalipsis 16 cuando habla del anticristo, cuando habla del dragón, el anticristo y el falso profeta. En ese momento el mundo es un desastre. Pero yo le pido a usted en el nombre del Señor que le pare al asunto de la edificación, porque la única manera de escapar de eso es que nosotros estemos en la edificación de la iglesia, estemos en la iglesia de Dios, entremos en la edificación. Oh bendito el Señor, oh bendito el Señor, oh bendito el Señor. Parece que yo no sé usted, pero yo, por ejemplo, David Zambrano, yo renuncié a todo, hermano, a todo. En estos días incluso terminé con mis amigos los más cercanos, terminé con ellos, con mis amigos de la farándula evangélica, los más cercanos. Me provocó decirles, les voy a decir algo, a mí me conviene la amistad de ustedes, me conviene la amistad porque ustedes tienen plata, porque yo les pido ayuda, ustedes me la dan, porque ustedes me bendicen, a mí me conviene la amistad de ustedes, humanamente hablando, pero no estoy dispuesto a negociar la verdad, ni siquiera por eso. Vamos a renunciar a todo, con tal de estar en la edificación. Y mucho menos con el anticristo ahí roncando. El anticristo roncando en la cueva. ¿Y para qué me interesa a mí amistad con nadie? Gloria al Señor. Ahora sí, querido amado, quería decir algo. Bueno, la Biblia dice que del norte no viene nada bueno. Y segundo, dice que cuando esa persona reciba la herida mortal, ¿verdad? El tercer día va a resucitar y lo dicho va a ser ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? O sea, va a ser como especie de un respaldo. Así, Señor. Y ya lo están diciendo, en cierta forma. Pero alguien lo está diciendo en cierta forma. Pero sí, cuando resucita, ¿qué lo van a decir? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra él? Un respaldo del mundo entero. El mundo entero lo va a respaldar, el mundo que no está escrito en el libro de la vida, cuyos nombres, dice la Biblia, no están escritos en el libro de la vida. Que los nombres están escritos en el libro de la vida van a ser perseguidos brutalmente por el mismo Satanás, brutalmente. Por eso es que nosotros debemos pelear para no estar aquí en ese momento, no estar aquí. Amén. Si no ser arrebatados por el Señor, no estar aquí. Nosotros le pertenecemos al Señor. Queremos estar con el Señor. Gloria al Señor. ¿Qué hora tenemos ahorita? 2:20. 2:20. Se nos está yendo la hora. Quiero que ¿cómo se le llama una comida de madrugada, chicos? Porque eso no es almuerzo, ni es cena, ni es merienda. Desayuno. Ni desayuno, un break. Coffee break. No, pero es un desayuno porque esta es la hora de la mañana. Vamos a tener un receso, vamos a hacer un coffee break, vamos a hacer un coffee break, no, porque no hay coffee, un break. Vamos a hacer una sopa, chicos.
Ese es más vulgar. Es una pequeña sopa, un sancocho. El lenguaje venezolano. Vamos a hacer un sancocho, no sé si qué prepararnos, hermanos, por ahí. Pueden pararse, pueden estirarse, bendiga al que está a su lado. Gloria al Señor, dígale, prepárate. No se aleje, que nadie se vaya. Mucho cuidado con que alguien se va ahí. Ahorita regresamos. Corto y luego me vuelvo a conectar. Corto.